Buenos días, muchas gracias, un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Ahí construimos una presentación en función del público y la verdad que el público es bastante diverso. No voy a hablar de presupuesto, así que creo que la menciono una sola vez a la palabra y es ahí en la portada. Voy a hablar sobre políticas de competitividad y productividad, que en el fondo estamos hablando de desarrollo económico, se vincula con algunas de las cuestiones que Guido mencionó antes, y lo vamos a estructurar de la siguiente manera. En primer lugar, una breve presentación. Sé que hay gente que no es de Córdoba, incluso para los que somos acá de la provincia también viene bien refrescar algunos números y ver la potencia productiva que tiene la provincia. Bueno, cómo se mide la competitividad. No es una clase, sino que más o menos como para organizar algunas ideas. ¿Qué son las políticas de desarrollo productivo y por qué realmente nos interesan? Generalmente en la literatura se habla de desarrollo económico, se conoce como desarrollo económico también. Cómo se organizan las herramientas, algunos principios de las políticas de desarrollo productivo, el uso de datos, ¿sí? Que recién se mencionaba, bueno, que tiene que ser ex ante y no ex post, los diálogos para legitimar y bueno, alguna construcción de capacidades. Todo eso en menos de 29 minutos. En primer lugar, quiero destacar y agradecerle la invitación. Estoy en mucho contacto con Mónica así que agradecido por este espacio y vamos a ver cómo vinculamos estos aspectos. Rápidamente, la provincia de Córdoba, ustedes pueden observar la potencia productiva en el caso de producción, por ejemplo, de cereales o puntualmente de maíz. Si Córdoba fuera una provincia sería la octava, es el principal productor de maní, es uno de los grandes jugadores a nivel mundial. Se destaca en la producción de maquinaria agrícola, que es un sector que nos representa y muy bien. La producción de biocombustible, puntualmente estamos hablando acá de etanol, casi el 80% es de la provincia de Córdoba, 3 de cada 10 autos se producen en la provincia de Córdoba, puntualmente las terminales en la ciudad, pero después hay una serie de anillos, 1, 2, 3, etcétera, de proveedores de autopartes y demás que están dispersos en la provincia. 14% de las exportaciones, esto va cambiando de acuerdo al año que tomemos en consideración, energías renovables 13%, estos números van cambiando año a año, pero como para ilustrar. Segundo ecosistema en cuanto a economía del conocimiento, apalancado y apoyado por las universidades, ¿no? por un polo de universidades, primera universidad de Latinoamérica aquí en Córdoba, y eso tiene mucho que ver con esto que estoy mencionando, y bueno, y un polo de IT destacado. 3.9 millones de habitantes aproximadamente, somos el 8-6 de la población, pero casi el 9 en la producción. Esto es un PIB per cápita un poquito más alto. Insisto, esto va cambiando año a año y esto es como para ilustrar. Vamos a hablar de competitividad. Hay un indicador muy lindo que se llama Doing Business, que mide el clima de negocio que tienen los distintos lugares. Se mide a nivel mundial en distintas ciudades. Generalmente se elige la ciudad más importante de cada país. En nuestro caso, en Argentina, es la ciudad de Buenos Aires. Nosotros en nuestro paso en el equipo en el municipio, y este es un ejemplo del municipio, decidimos utilizarlo como referencia y tuvimos que desarrollar toda una metodología con la Universidad Católica, Centro de Competitividad del ICDA, para replicar este ejercicio a nivel local. ¿Por qué pongo este ejemplo? Bueno, porque competitividad es un concepto amplio que excede puertas afuera a las empresas, a las industrias, y ahí tiene mucho que ver el Estado en esto. Tiene entre 8 y 10 dimensiones, depende cómo se tome, pero en general un gobierno local, en este caso un municipio, tiene injerencia o puede con sus instrumentos en estas dimensiones, que es el permiso de construcción, hacerlo lo más rápido posible, la apertura de una empresa, el acceso a la electricidad, que ahí, bueno, estamos hablando es un mix entre herramientas de la provincia, y el municipio, y el tema de registro de propiedad, que es más herramientas de la provincia que del municipio. Eso nos sirvió en aquel momento para tratar de ver cómo mejoramos el clima de negocio, hacer ingeniería inversa y ver cuán lejos o cerca estábamos de los trámites que nos estaban faltando para escalar posiciones. Y este es un lindo ejercicio porque ayuda a ordenar, por ejemplo, la interacción del Estado con el ciudadano. En este caso puede ser una firma o puede ser una persona. Interacción es cuántas veces interactúo con el Estado y cuál es el costo en plata o en tiempo.
Insisto, esto lo traigo a colación como una medida de cómo podemos mejorar el clima de negocios desde, en este caso, un municipio. Ahora lo estamos haciendo para distintos municipios en la provincia. Ahora, ¿qué son las políticas de desarrollo productivo? Bueno, ¿y por qué nos interesan? Bueno, primero, acá hay un rol fuerte del Estado y por eso se habla de política. O sea, hay un rol importante del Estado en función de que, bueno, un Estado quiere crear empleo, ¿sí? Para eso se necesita atraer inversiones, para atraer inversiones se necesita mejorar el clima de negocio, tener ciertas inversiones públicas que recién se mencionaba, infraestructuras, ¿no? Y todo eso que tiene que estar sincronizado, que tiene que estar identificado también con los sectores que yo tengo y que puedo potenciar y que podemos desarrollar o con los cuales yo tengo mayores ventajas comparativas. Sobre esos por ahí tengo más chance de llegar rápido al crecimiento, pero básicamente es ordenar todo el set, digamos, de instrumentos y objetivos para alcanzar este desarrollo económico. La mejor forma de medirlo o resumirlo es creando empleos. La creación de empleo es como el resumen de cuán bueno sos para crear desarrollo económico. Ahora, no depende solamente, y por eso mencionaba previamente lo de competitividad, no depende solamente de un gobierno. Acá se requiere una coordinación muy fuerte entre los distintos niveles del sector público, llámese un gobierno local o una municipalidad, una provincia, y obviamente la esfera nacional. Entonces son 3 niveles de coordinación que hay que lograr, más los niveles de coordinación con el sector público. Tiene que estar una maquinaria muy aceitada y una hoja de ruta muy clara. Para resumirlo de alguna manera esquemática, como nos gustan los economistas, hay una muy buena literatura del BID, este libro es del año 2014, pero realmente ayuda a organizar cómo sintetizar en 4 dimensiones las políticas de desarrollo productivo, es decir, todo esto que estaba mencionando, cómo lograrlo. Y hay 4 cuadrantes que se pueden observar. Si lo miramos en vertical, tenemos políticas horizontales donde no se distingue un sector, es decir, yo genero una política independientemente del sector, y políticas verticales donde sí elijo sectores o voy analizando cada uno de los sectores. Y por fila lo que vemos es políticas que separan en creaciones de bienes públicos e intervenciones en mercado. Si me preguntan, todas tienen algún reflejo presupuestario. ¿Sí? Los gobiernos hacen política de todo tipo, de los que mencioné. Las recomendaciones son, bueno, concentrémonos, la vieja política productiva o también llamada política industrial, se concentraba en la fila de abajo, o sea, puntualmente en un sector que está resaltado ahí, que es, no sé, el viejo modelo sustitutivo de importaciones, en políticas de intervención de mercado y verticales, es decir, se elegían ciertos sectores. ¿Por qué? Bueno, porque estaba de moda Corea, que había elegido, bueno, ciertas industrias estratégicas, las industrias pesadas, y van a ir sobre esa, decir, che, mira, me voy a concentrar sobre estos sectores y sobre eso vamos. Y el resto, no, bueno, vamos sobre eso. Y generalmente los instrumentos son estos, incentivos fiscales o incentivos tributarios, subsidios y demás. Eso no es que esté descartado, sino que hay que hacerse muy buenas preguntas para tratar de generar esos instrumentos, identificar muy bien qué es lo que está fallando y en dónde tiene que intervenir el gobierno. Y respecto de la primera fila, tiene que ver, en el caso de políticas horizontales, mucho de lo que mencioné, de simplificación de trámites, modernización, hacerle la vida más fácil al ciudadano, algo que, por ejemplo, nosotros en esta provincia ya viene institucionalizado desde hace más de 20 años, y sobre eso todos los días hay mejoras incrementales, entonces no se arranca de cero, todos los días hay algo que va evolucionando. Y por otro lado tenemos algunas políticas verticales, que es fuertemente, y lo distingue a Córdoba, voy a hablar al final, la política de clústeres, que son estos sectores, trabajar en un modelo triple hélice, es decir, donde interviene el sector público, el privado y la academia. Hay estos tres principios básicos, que es, primero, hacer un buen diagnóstico. Parece una obviedad, incluso mucha de la literatura, hablamos en algunos talleres, hay una literatura muy vieja de CEPAL, de los organismos internacionales, que en el momento de pedir un crédito te hacían hacer el diagrama de, bueno, cuáles eran las raíces de un problema, el tronco, las ramas, identificar bien cuáles eran las causas. Y parece algo que
tedioso, aburrido y demás, pero es clave, porque ayuda a ahorrar mucho dinero, a identificar cuál es la falla, es decir, cuál es el problema que quiero resolver. Y hay muchas veces que nos encontramos con resolución de no problemas, o sea, una recomendación, no arreglar lo que no está roto. Entonces, tenemos muchos, en la revisión de políticas públicas hay mucho de eso. No estoy hablando a nivel local, sino a nivel muy general. Bueno, pertinencia, que la política se corresponda con el diagnóstico y después la factibilidad. Bueno, perfecto, es factible esto con el presupuesto que tenemos, con los recursos, con el tiempo, con la estrategia, etc. Digamos, ser realistas sobre los problemas que puedo resolver. No se puede resolver todo y hay que priorizar. En este sentido, los datos son un gran aliado para esto, para generar muy buenos diagnósticos. ¿Por qué? Bueno, recién se mencionaba lo de la inteligencia artificial y hay un boom al respecto, pero previamente a hablar de inteligencia artificial hay que hacer recorrer algunos escalones previos. Ejemplo, no se puede hablar de inteligencia artificial si no hay transformación digital previamente. Entonces hay que analizar muy bien qué de esta onda que es la inteligencia artificial me puede ayudar. Y no hacerlo porque es cool, digamos, sino realmente me ayuda a solucionar problemas. ¿Estoy maduro para resolver eso? Bueno, y aquí vienen los datos y no es posible hacer inteligencia artificial si no tenés datos. O sea, en el fondo es utilizar muchísima información y hay que estar, digamos, entrenado, capacitado y tenés que tener esas capacidades en la organización para poder utilizar estos datos. Y también en lo que llamamos el policy maker, es decir, nosotros estamos en una gestión donde hay un consumo de datos todo el tiempo. O sea, se toman decisiones basadas en evidencia y ese consumo de datos te lleva a que la demanda sea totalmente creciente y lleva a un desafío mayor. Voy a ilustrar con un pequeño ejemplo. Vuelvo a un caso local, que esto es aprovechar información de registros administrativos, hablamos de habilitación de negocios, es una competencia más bien local. Y esto no solamente le sirvió a la gestión, sino que le sirve al ciudadano, que es al momento de hacer una inversión, el emprendedor, utilizar la información pública. ¿Qué significa eso? Bueno, el sector público que habilita sabe que en una parcela X de la ciudad, ¿qué habilitó antes? Entonces hay como una especie de historia clínica. Y ese dato estaba. ¿Y es de utilidad? Y sí, es de mucha utilidad saber si antes de esa lomitería había otra lomitería, había una zapatería o había siempre lomiterías. Ya te da información. Eso se pone a disposición del ciudadano, del que tiene que emprender, del pequeño emprendedor, para ayudarle a disminuir el riesgo. Obviamente que después hay un estudio de mercado que tiene que hacer, eso ya es una instancia privada, pero por lo menos el sector público disponerle información para que pueda tomar mejores decisiones. O, por ejemplo, hacerle preguntas a la herramienta. ¿En qué zonas no tengo carnicería? ¿En qué zonas hay abundancia de carnicería? ¿Qué pasa si coloco una carnicería acá? Bueno, o cruzar carnicería con habitantes y poder adquisitivo de la zona. Sobre esto los estados pueden hacer y mucho. Y este es un caso a nivel provincial, que es hablar de complejidad económica. Lo tiro muy rápidamente, pero complejidad económica significa todos los productos que exportamos, separarlos en aquellos productos que tienen la capacidad de encontrar un precio más alto o que sean únicos a nivel mundial. O sea, lo digo de una manera muy sencilla porque realmente es sencillo. Por ahí es difícil calcularlo, entenderlo. Lo desarrolló un físico y un economista. Básicamente es preguntarse si esta copa es única o si en realidad hay muchos países que producen esa copa. ¿Y dónde va a estar la diferencia? En el precio. Si hay muchos que producen esa copa, el precio va a ser más bajo. Pero a lo mejor esas mismas capacidades que yo tengo, y ahí doy vuelta al ejercicio, para producir esa copa, las puedo utilizar en otras cosas parecidas y te dicen, mira, una copa, pero que a lo mejor no es de vidrio, sino que es de un plástico particular. ¿Y cuántos lo producen en el mundo? Muy pocos. Perfecto, voy ahí. ¿Cuán cerca estoy de utilizar esas capacidades haciendo otros productos que en el mercado mundial valen mucho? ¿Hay forma de responder esa pregunta? Sí. Hay una metodología que la desarrolló Harvard y que sirve para decir, mira, hoy estás produciendo estos productos. ¿Hay forma de coordinar esas capacidades para producir otro tipo de productos? Y la respuesta es sí. Bueno, ¿cuáles son esos productos? Y eso genera una interacción con en el sector privado para ayudar a descubrir, bueno, ¿cómo te ayudo para producir más de esto? Y así fue como encontramos
En Córdoba hay un clúster muy chiquitito, productor de bombas, ¿sí? De bombas, estamos hablando para la industria automotriz, de maquinaria agrícola y demás, que tiene un diferencial a nivel mundial. Eso lo encontramos junto con otra organización que nos ayudó a hacer el estudio. Y la verdad que entre todos los empresarios se conocían, pero no sabían que estaban produciendo un producto con elevada complejidad y con la posibilidad de insertarse en el mundo. Bueno, la pregunta acto seguido fue, bueno, ¿qué necesito para que ustedes hagan más de esto? Bueno, y ahí vienen, faltan ciertas misiones comerciales, faltan ciertas simplificaciones en algunos trámites, necesito algún crédito para realizar ciertas inversiones, necesito traer a alguien para que me ayude a potenciar mi producción, o necesito traer un proveedor estratégico de todo lo que producimos y que se instale en Córdoba. Y ahí tenemos la política de atracción de inversiones. De nuevo, ahí vemos mucho de datos al servicio de generar más desarrollo económico. Y ahora vamos a una tecnología muy barata, que es la del diálogo, pero muy barata en serio, y últimamente lo estamos haciendo casi sin café. Entonces, realmente, créanme que es muy barata. Pero se logran cosas interesantes, que es ayudar a identificar esto que hablamos del diagnóstico. Y lo estamos haciendo a nivel local. Córdoba tiene la particularidad de ser la jurisdicción con mayor cantidad de gobiernos locales y con mayor, obviamente, autonomía. Estamos hablando de 427 entre municipios y comunas en todos los lugares de la provincia y con realidades totalmente distintas. O sea, lo que es la zona de Gran Córdoba es una cosa, un municipio al norte de la provincia es otra cosa, al oeste y al este nada que ver, y al sur tampoco. Entonces, cada uno tiene sus particularidades, todos merecen ser escuchados, todos tienen algo para contar. Y bueno, la pregunta es, ¿en dónde están las oportunidades de la provincia? Y bueno, están en esos 427 lugares. Bueno, hablamos de la zona rural también, que tienen área de influencia. Bueno, ¿cómo ayudamos a encontrar y a detectar esas oportunidades? Estamos hablando de oportunidades ¿para qué? Para generar empleo, ¿no? Y una pregunta tan simple como esta es, bueno, ¿cuáles son las oportunidades que observas? ¿Qué es lo que no estás pudiendo hacer acá y que si se desarrolla o logra suceder, generás puestos de empleo? Y no importa la cantidad, ¿no? Porque hay veces que nos parece 1 o 2 puestos de empleo que es algo bajo, pero para un lugar donde hay 35 puestos de empleo o 25, 2 puestos de empleo realmente es algo alto. Acto seguido es, ¿qué es lo que te está restringiendo? Y ahí nos encontramos con muchas sorpresas. Primero, oportunidades hay en todos los lugares. Y no estamos hablando solamente de industria, porque hay lugares donde, por ejemplo, su industria más importante es el turismo. Y las capacidades que se necesitan para desarrollar o atraer inversión o generar empleo en turismo no son las mismas que en la industria manufacturera o servicios vinculados a la tecnología, IT, o servicios de educación o servicios vinculados a la salud. Son totalmente distintos, ni hablar del sector agropecuario. Entonces, hay cosas parecidas, pero hay cosas distintas. La siguiente pregunta a las oportunidades es, ¿qué es lo que está restringiendo? Y acá es, bueno, esto, ahí nos ayuda a organizar las ideas, a organizar el diálogo. Esto, ¿qué tipo de problema te estás enfrentando? Es decir, tenés problemas de capital humano, tenés problemas de infraestructura, tenés un problema con el sector privado, con las empresas, o hay problemas con el gobierno. Es una estructura arbolada que puede ser más chiquita, puede ser más grande, pero ayuda a organizar un poco las ideas. Perdón que me alejé del micrófono. Por ejemplo, vinculado al tema de capital humano, ¿tenés problema con el empleo? ¿Hay un problema de cantidad o hay un problema de habilidades? Si te faltan empleados o los que están no tienen habilidades. Son 2 problemas distintos. Son 2 instrumentos y soluciones distintos. Y presupuestariamente son 2 cosas distintas. ¿Estamos de acuerdo con eso? O tenés problemas con los emprendimientos, o los emprendimientos que están no saben en qué pueden ser eficientes. Y ahí me encuentro con algo que mencionó Guido recién, respecto de cuáles son las industrias que vienen y demás. Bueno, eso es diálogo y es estar cerca de los que toman decisiones, de los que están en el territorio y conocen las cosas, y también del sector privado, que te ayudan a determinar qué inversión pública te está faltando. Y si es más costosa, más hay que invertir, y el Estado ahí lo puede hacer, invirtiendo para detectar esa información. Es decir, si va a suceder algo respecto a la minería, ¿y a quién hay que preguntarle? Bueno, hay que estar cerca de los chinos. Se entiende que va a ser la próxima demanda, entonces hay que haber que traer al número 1 de China o que está estudiando la industria, si la inversión es muy costosa. ¿Me explico? ¿Y eso quién lo puede hacer? ¿Quién puede coordinar eso? El sector público. Se entiende que hay lugares que el sector público no se puede correr, que incluso le aumenta el retorno porque le reduce los costos, no solamente a un privado, sino a un conjunto de ellos, y también para la inversión pública que hace falta para que esa inversión suceda.
Respecto a infraestructura, bueno, hay veces que el condicionante es el agua, puede ser la electricidad, puede ser el gas, puede ser internet. Hoy realmente el tema de internet se bajaron muchísimo los costos con el tema de Starlink y demás, que ya lo estamos viendo en la provincia con una fuerte inversión. En el tema de conectividad, bueno, en las rutas o tenés problemas que no hay transporte urbano entre las localidades. En las empresas, ¿qué pasa? Bueno, tenés un problema de coordinación, falta de financiamiento. Todas las charlas que arrancan con que hay un problema de financiamiento ya es un gran identificador de que la conversación arrancó mal. Porque siempre hay un problema de financiamiento. Y en realidad es que siempre hay financiamiento. El problema es el costo al cual está ese financiamiento. Sigo, gobierno, bueno, un tema de regulación, un tema de capacidad, un tema de coordinación. El uso de suelo, clave, central, es un gran ordenador de la actividad económica. ¿En qué lugares se pueden poner industria? ¿En cuáles no? Y hay muchos lugares que no lo tienen definido y es una gran pregunta y muy relevante para desarrollar un sector. ¿Cuál puede ser? El inmobiliario, por ejemplo. A lo mejor no tengo muchas empresas, pero tengo desarrollo inmobiliario. Eso sucede mucho en las zonas turísticas. Bien, esto dicho de todo lo que hablé, resumido de alguna manera con un poco más de speech, pero básicamente nos ayuda a ordenar y nos encontramos con cosas muy interesantes desde el punto de vista de lo que nos dicen los distintos gobiernos locales. Puedo mencionar muchos ejemplos. Hoy hay una industria de la que pocos están hablando, se lo menciona como economía del cuidado, pero en muchas localidades, por ejemplo, la población está envejeciendo, ¿sí? Los centros o los llamados geriátricos, o tener una solución para la tercera edad, ¿sí? Es una industria, y es una industria que requiere ciertas capacidades, y ahí nos encontramos con la sorpresa que quien estaba trabajando y está desarrollando esas capacidades, es decir, por ejemplo, generando más enfermeras, el sector público con sus distintas capacidades, capacitación a lo largo de toda la provincia. ¿Qué se necesita? Quizás más de eso, quizás reforzar alguna zona, pero ahí vemos una fuerte presencia del sector público ayudando a apuntalar una industria. Y bueno, para una localidad muchas veces eso puede ser una fuente de generación de ingresos. No estoy diciendo nada nuevo. Hay localidades que ya lo están implementando porque han logrado ser muy eficientes, trabajando con PAMI, trabajando con el sector privado, es decir, tengo a alguien del sector AS1, lo resuelvo. De alguna manera segmenta el mercado. Esto está, y generan puestos de empleo de calidad. Y finalmente lo que decía de generar algunas capacidades, tanto públicas como privadas. Cuando nos referimos a las capacidades públicas, bueno, esto es una fuerte coordinación, fuerte diálogo, recién mencionaba Mónica, bueno, es un diálogo permanente, porque eso ayuda a reducir las interacciones, a reducir la implementación, que en gestión es muy importante, los tiempos para implementar. Y generando capacidades privadas, perdón, una cosita más de lo público, el diálogo público-público, la coordinación interna, tiene un retorno altísimo, porque si no nos ponemos de acuerdo adentro del sector público o entre distintos niveles, es muy difícil acercarle soluciones al sector privado. El sector privado te dice, che, mira, yo tengo este problema. Claro que después vemos que ese problema se descompone en 8 ravioles dentro del organigrama provincial. El sector privado que te dice, no me interesa cómo te organizas vos, yo tengo este problema, resuélvemelo. Ese es básicamente cómo se plantea diariamente. Ahora, hacia adentro requiere una gran gimnasia de coordinación, y ahí viene que ese problema para el área 1 puede ser prioridad 1, pero para el área 2, 3 y 4 puede tener distintos niveles de priorización. Entonces esa coordinación ayuda a que, mira, para resolver este problema nos tenemos que poner todos de acuerdo y en un momento determinado, y tiene que suceder. Y muchas veces no implica dinero, ¿no? O sea, estamos de acuerdo, muchas veces no implica una cantidad importante de dinero. Y respecto a generar las capacidades privadas, bueno, mucho de trabajar con las iniciativas clúster, que esto es algo que lo distingue a Córdoba. Acá tanto entre el ecosistema de los clúster que fomenta la Agencia de Competitividad de la provincia y lo que fomenta la Agencia de Desarrollo, Córdoba Acelera en el municipio, con una acción coordinada, utilizando benchmark, bueno, cómo trabajan con clúster el País Vasco, cómo trabajan con clústeres Acción, en el caso de Cataluña, que son los pioneros, más otras organizaciones y participación en eventos, intercambios. Eso ayuda a que no se desarrolle una empresa, sino un grupo de empresas, y entre todos crear soluciones superadoras. Y de aquí hablamos del término de competencia.
cómo puedo generar cosas con gente, con empresas que compito, ¿sí? Y eso también fue un desafío para los programas, para la implementación de programas, porque muchas veces algunos están pensados para empresas, y cuando uno tiene que trabajar con un conjunto de empresas, bueno, requiere cierta gimnasia para adaptar la cuestión administrativa. Eso ya se logró, y en eso Córdoba tiene una gimnasia ganada y una marca ganada en cuanto a generar competitividad en torno a las políticas de clúster. Los de la ciudad están más enfocados en servicios, los de la provincia están más enfocados en bienes y con una presencia en toda la provincia. Hay más de 25 iniciativas, en toda la provincia, y todos los días están indagando en cómo generar nuevos proyectos para generar empleo, mayor inserción internacional y obviamente mayor competitividad para todo. Bueno, eso es lo que quería ilustrar. Si bien de nuevo no tenía mucho que ver con presupuesto, bueno, hablé de cómo estamos haciendo, cómo estamos llevando a cabo en la provincia esta política de desarrollo económico con la decisión de lograr mayores empleos. Muchas gracias.